En el video anterior, con respecto a la historia del éxodo de Israel, llegamos hasta el capítulo 20 del libro de los Números, donde se habló acerca de la muerte de Aarón. Ahora, y continuando con nuestro estudio de esta fascinante historia del éxodo de Israel, estaremos estudiando el capítulo 21 del libro de los Números, donde analizaremos los casos de la serpiente de bronce en el desierto y las dos victorias de Moisés sobre las ciudades amorreas de Hesbón y Basán. La serpiente de bronce. Habiendo dado la vuelta en B, en Esión-Geber, caminaron hacia el norte, pero esta vez por el lado oriental de los montes de Seir. Y la gente iba desanimada, hambrienta y sedienta, cansados de comer el maná, un pan tan liviano como ellos lo describían. Llegaron a un lugar llamado Puñón y acamparon en ese lugar, pero las provocaciones hacia Jehová se hicieron más fuertes. Era la 12ª vez que los hebreos tentaban a Dios, y esta tentación sería la última que se registraría a lo largo de estos 40 años en el desierto. Como castigo a esta nueva murmuración, Dios envía muchas serpientes para que los muerdan, y mueran a causa de su veneno, pues, veneno con veneno se paga, porque el pueblo de Israel estaba envenenado en contra de Jehová que los sacó de Egipto. Eran llamadas serpientes ardientes, por su quemante e inflamatoria mordedura, la cual llenaba de calor y ponzoña. Entonces el pueblo suplicó a Moisés para que los librara de esas terribles serpientes. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Como remedio para el veneno, y para librar al pueblo de una muerte segura, Jehová le pidió a Moisés que moldeara una imagen de bronce, del animal que los estaba matando, una serpiente ardiente. Todo aquel que fuese mordido, tan solo tenía que mirar a la serpiente de bronce y sería sanado. Esto pues, es algo muy atípico, el hecho de que Jehová usara la imagen de una serpiente para dar cura a los envenenados. Muchos creyentes y veneradores de imágenes se excusan de este caso, para apoyarse en su teoría de que usar imágenes es beneficioso. Pero nada más alejado de la verdad, ya que, realmente no era la imagen de la serpiente quien los libraba de morir, sino que la serpiente más bien representaba el maleficio, el resultado de sus murmuraciones y pecados en contra de Jehová. Es por eso que Dios utiliza esa imagen para que vean en ella sus soberbias y se vuelvan a Dios, reconociendo sus pecados. Recordemos que la serpiente es el único animal maldito por Dios en la tierra, y esto es la sombra de lo que ocurrirá unos 1483 años más tarde, cuando Jesús sea hecho maldito en boca de los judíos por nuestras culpas, al ser levantado en una cruz de madera, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13. Y como en el desierto, ahí estaba la serpiente de bronce levantada, pero solo sanarían los que la miraran, y vieran reflejadas en ella sus culpas. De igual manera, ahí estaba Jesús, levantado en una cruz, a causa de los pecados del mundo, para dar vida eterna al condenado, tal como se describe en el Evangelio de Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero solo serán acogidos bajo este pacto, los que acudan a Jesús, no a la cruz, porque muchos se equivocan siguiendo a una cruz, en lugar de Jesús. Así como los israelíes, que luego de haber sido introducidos en la tierra prometida, quisieron rendirle culto a esta imagen de bronce, en lugar que a Dios. Esta serpiente de bronce sería conservada entre los israelíes, y con los años sería llamada Neustán, que luego se convertiría en objeto de culto y de idolatría, que iba en contra de todo precepto de Dios, por lo cual será destruida años más tarde, por el rey de Judá Ezequías, en el 726 a.C., como lo dice el libro segundo de Reyes, capítulo 18, verso 14. Luego de Puñón, lugar donde perecieron unos cuantos por rebeldes, acamparon en Obot. Luego siguieron avanzando hasta llegar a un lugar llamado Ije-Abarim. Pasaron y se asentaron en el valle del río Sered, frontera de Edom con Moab.
Antes de cruzar la frontera hacia Moab, Jehová hace otra advertencia a los hebreos con respecto a los moabitas. Y Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los moabitas, al igual que los edomitas, venían siendo parientes de los hebreos, y tanto los edomitas, así como los moabitas y amonitas, tenían sus heredades dispuestas por el mismo Dios. Los moabitas y amonitas eran los hijos de Lot, siervo de Dios, y los edomitas eran hijos de Esaú, hermano de Jacob o Israel. Así que, al igual que había advertido anteriormente de no enfrentar a los edomitas, tampoco se debía pelear en contra de los moabitas y menos de los amonitas. Levantaos ahora, y pasad el arroyo de Zered. Y pasamos el arroyo de Zered. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Como se puede apreciar en el mapa, el río Zered era la línea divisoria entre Edom y Moab. Cuando se cruza el arroyo de Zered, es que Moisés dice que habían pasado 38 años desde la salida de Cades por primera vez. La distancia media entre el monte Hor y el arroyo de Zered, rodeando a Edom, es de unos 340 kilómetros aproximadamente. Y esto nos da que lo más probable es que el pueblo hebreo haya tardado cerca de los 2 meses y medio en llegar a Zered desde el monte de Hor, es decir, a mediados del mes de Tisri. El contexto dice literalmente que fueron 38 años exactos desde la salida de Cades hasta la llegada al arroyo de Zered. Luego caminaron por el desierto rodeando las tierras de Moab, hasta que llegaron al valle del río Arnón. Este río Arnón era la frontera de Moab con Hesbón, aunque esos campos legalmente pertenecían a Moab, solo que el rey Sehón se las había anexado, es decir, se lo había expropiado a los moabitas. Un poco más al oriente, el Arnón limitaba también con el territorio amonita, y es por eso que antes de cruzar el río, Jehová hace otra severa advertencia al pueblo de Israel. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Al igual que Edom y Moab, Amón tenía su heredad de parte de Dios, porque también era de la descendencia de Lot, al igual que Moab. No cabe la menor duda, que de Dios es toda la tierra, y la da al que Él quiere, y los hebreos no debían meterse con los hijos de Lot. Al menos no por ahora, ya que Jehová les preservaba su derecho. Y es por eso que Moisés fija su mirada en Sehón, para poder llegar hasta los vados del Jordán. Allí estuvieron hasta que llegó la orden de Jehová. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Se levantaron, y atravesaron el río Arnón, y acamparon en Dibón-Gad. Es probable que cerca de ahí, Jehová los guiara hasta un pozo llamado Beer. Jehová decide darles de beber, y de esta manera, fortalecerlos para la guerra que se avecinaba. Esta vez, había salido de la voluntad propia de Jehová, sin la necesidad de que se lo pidieran, como había sucedido anteriormente. Luego siguieron su marcha pasando por varios lugares como Bamot, para luego acampar en la cumbre de Pisga, que está casi al frente de la llanura del Jordán. Desde Cademot, que es Pisga, Moisés envió embajadores al rey Sehón, para pedir el libre paso por sus tierras. Pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré. El agua también me darás por dinero, y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. En primer lugar, debemos prestar atención a ciertos detalles. Como por ejemplo, ¿qué necesidad tenía Moisés de enviar embajadores para mediar una vía pacífica para llegar hasta el Jordán? ¿Acaso Jehová no había dicho claramente que entraran en guerra porque los había entregado en sus manos?
Por supuesto que Jehová endurecería el corazón del rey Sehón, para oponerse a que pasaran por sus tierras, para que hubiera así un enfrentamiento entre las dos naciones. El rey amorreo Sehón había sido enemigo público número 1 de Balac, rey de Moab, ya que le había invadido parte de sus campos. Y esto le daba la confianza para pensar que si había logrado vencer a los moabitas, no habría problema alguno para despachar a los israelitas. El rey Sehón nunca le cedió permiso a Moisés y prefirió hacerle la guerra, de la cual Israel salió victorioso, despojándolo de todas sus ciudades. Existe un refrán que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, hay que poner las tuyas en remojo, y eso fue lo que hizo el rey de Basán, Og. Luego de conquistar Hesbón, Moisés puso su mirada hacia Basán. Y volvieron, y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Basán, en realidad no estaba en el camino hacia el objetivo del pueblo de Israel, tal y como se muestra en el mapa. Pero Jehová también había decidido entregar esas tierras a los hebreos. Por algo los había desviado desde Cades, para entrar por estas tierras. El rey de Basán, Og, era raza de los gigantes, midiendo cerca de los 3,5 metros, y sabía que los hebreos venían por sus tierras. Así que salió a enfrentarlos, pero fue entregado a las manos de sus enemigos. Luego de las victorias, todo se tornó en absoluta calma, y Moisés estaba quizás en una de las ciudades conquistadas, y sintió un inmenso deseo de no morir sin ver la tierra prometida. Él ansiaba que Dios le permitiera pasar al otro lado del Jordán. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. La respuesta de Dios no se hizo esperar, y un no rotundo, de parte de Dios, liquidó toda esperanza de misericordia. Dios le dijo: Basta, no me hables más de este asunto. En su lugar, le dijo que subiera a una de las cimas más altas de Pisga, al monte Nebo, para que pudiera ver toda la tierra que le ofrecía al pueblo de Israel. Moisés subió hasta la cima de Nebo, y desde allí pudo ver todo lo que sus pies no pisarían. Es muy probable que se estuviera allí por un buen rato, mirando hacia todos lados, y luego le hace una observación a Jehová. Esta observación era que, a pesar de todo, Moisés mostraba preocupación por el pueblo de Israel. ¿Quién los guiará en su lucha acá en la tierra? ¿Quién los llevará de la mano en sus conquistas? Pero ya Dios tenía preparado el sucesor de Moisés. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Luego de estas palabras, Moisés se sentía mucho más reconfortado, ya que sabía que Josué era un fiel servidor de Jehová, luchador y celoso de las cosas de Dios. Jehová no quiso dejar pasar la falta de Moisés y de Aarón, al igual que tampoco perdonó a todos los que vieron sus señales en su salida de Egipto. Rebeldes y murmuradores que perecieron en el desierto. Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Luego bajaron de Pisga, y acamparon del lado oriental en el valle del río Jordán, frente a Jericó. Nótese un detalle muy importante que se describe en el texto bíblico cuando se refiere a esta zona como los campos de Moab. La misma escritura nos dice, en el libro de los Números, capítulo 21, verso 33, que los límites de Moab llegaban hasta el río Arnón. Luego entonces, ¿cómo es que se les llama campos de Moab, cuando el límite de esta nación está a 50 kilómetros al este del río Arnón? La respuesta la conseguimos un poco más adelante, en el mismo capítulo 21 del libro de los Números, verso 26, donde se nos dice que anteriormente, todas estas tierras pertenecieron a Moab, y que el rey Sehón se las había expropiado. Desde entonces, Moab limitaba con el amorreo, desde el río Arnón.
Antiguamente, esta región podría ser la misma que en tiempos de Abraham, se llamaba Zoar, lugar donde había escapado Lot, el día de la destrucción de Sodoma, Gomorra, y todas las ciudades de estas llanuras. Esta ciudad se encontraba en el valle del Jordán, y estaba a casi los 300 metros por debajo del nivel del mar.